Por ejemplo, pensar que es una recta, o que solo voy a trabajar con una función de primer grado, o pensar que solo voy a trabajar con una función de segundo grado, o solo una de tercero. ¿Ah? La pregunta apunta independientemente del grado que tenga la función. ¿Ah? F de X, inclusive si tiene grado, no importa el dibujo que tenga F de X. Puede ser una función cualquiera. Entonces, lo primero que me explique con sus palabras qué transformación observamos respecto al gráfico de F en la función G, es decir, la nueva función, que va a ser igual a menos F de X. Entonces, si lo pensamos fríamente, lo que me están definiendo en esta nueva función es que cambia el signo, ¿no? Este menos que tiene adelante, quedó bastante clarito, este menos que tengo acá, ¿sí? Hace que cuando f de x sea positiva, menos por más es menos, g va a ser negativa. Estoy diciendo que cuando el dibujo de f de x es positivo, que si está por encima del eje de las x, ¿sí? Por encima del eje de las x, el eje va a estar por debajo. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando sea negativa f de x, menos por menos me da más, entonces la función g se vuelve positiva. Entonces ahí la transformación que está viendo de un gráfico al otro, ¿cuál sería? Lo positivo se transforma en negativo, pero lo que yo tenga negativo se va a transformar en positivo. Entonces, y lo que yo tenga como raíces se va a mantener, porque 0 y menos 0 serían absolutamente el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Gracias, Sebastián. Entonces, puede usar las palabras que cada uno entienda más cómodas, pero en la parte A, de que el gráfico de G, y puedo decir que gira o rota con respecto al eje de X. ¿Se acuerdan que hablábamos que una función, sobre todo cuando hacíamos el signo, ¿no? Hay alguien al micrófono abierto que está pasando hojas y hojas. Le pido que... Gracias, Rafa. Bienvenido. Supongo que era Rafael, porque ahora dejé de escuchar las hojas. Cuando estudiamos el signo de una función que poníamos aquellos más y menos, hacíamos mucho hincapié en que, que sea más quiere decir que el dibujo me queda por encima del eje de las X. Cuando es negativo me queda por debajo del eje de las X. Y como lo que hablamos acá, que va a haber una transformación de que lo positivo pasa a negativo, lo negativo pasa a positivo, y que los ceros se mantienen, lo mínimo que podría expresar es que el gráfico de G gira o rota con respecto al eje de X, comparándolo con el de F. O que quede más lindo expresado, también podría decir, en realidad, porque el que gira en realidad, porque es el que conocíamos, es el gráfico de F, ¿no? Es el que voy a girar y rotar con respecto al eje del X,
Y ahí voy a obtener el de G, ¿no? Porque F era el que conocía. Me voy al caso B. En el caso B, en general, y no se asusten si no se está entendiendo del todo esto que estoy conversando, porque ya vamos a ver que en el propio parcial había dos actividades que reflejaban esto. Y en el caso B, estos cayeron en la trampa, porque como uno ve x más 1 y asume que la suma es hacia el lado positivo, ¿sí? Cayeron en la trampa de creer que la función se iba a mover una unidad hacia la derecha. De nuevo, hablando sobre el eje de las X, pero en realidad lo que va a suceder es que el gráfico de F se traslada una unidad hacia la izquierda. Y imagínense lo siguiente. Si yo quiero calcular, para que esto sea un poco mejor, si yo quiero calcular H, supongamos que de 3, H de 3 va a ser equivalente a F de 3 más 1. Quiere decir que H de 3 es lo mismo que F de 4. Quiere decir que lo que en la función F sucedía en 4, lo que en F sucedía en 4, en H va a suceder en 3, una unidad hacia la izquierda. ¿Más o menos claro esto? Vuelvo a insistir, si todavía no se ve, quedan dudas, ya vamos a tener dos ejemplos. Algunos problemas a la hora de responder esta pregunta. Algunos asumieron que la función era de primer grado, que era una recta. La letra no dice eso. La letra habla de una función f cualquiera. Sí, nuestra experiencia con rectas, parábolas y de tercer grado, inclusive había una actividad, pero creo que solo dos compañeros de todo el curso respondieron, que efectivamente preguntaba esto. Hay un foro que preguntaba esto, que está acá. ¿Qué diferencia dirían? Hay si me hubieran puesto f de x más 1. Primera visual. Fíjate que tu más 1 está por fuera de mi elemento x, que es el dominio. ¿Sí? ¿Se ve esa diferencia, Adrián? En este momento voy a escribir, y permítanme acá. No es lo mismo que ese más 1 esté acá dentro, hablando en español puro. ¿Dentro de qué? Dentro de mi conjunto de partida. Recuerden que lo que escribimos acá es el conjunto de partida. Entonces yo ahí estoy partiendo, parecería de un lugar corrido hacia la derecha. No, no, no. Vimos acá que si yo tomo x igual 3, h de 3 es igual a f de 4. Asumiendo de vuelta que esta será la función g de x.
Acá está el punto de partida. La suma está dentro del dominio. Lo que vos me estás planteando, Adrián, fíjate que hasta conceptualmente es distinto. Ahora, ¿a quién le estoy sumando el 1? Acá era el punto de partida. Ahora le estoy sumando el 1 y estoy esperando esa respuesta. Exacto, a las imágenes. Es más, si esta fuera la genérica, voy a tener una traslación, en ese caso, y ahí sí va a ser una unidad hacia arriba. Porque la imagen que estaba teniendo le voy a agregar un 1. Pero el punto de partida sigue siendo el mismo. Sigo estando en x igual 3. ¿Se ve la diferencia, Adrián? De cuando le sumo un 1, como me pedía la letra del problema, al conjunto de partida, y el otro 1 es a la imagen. Las transformaciones son distintas. Sí, pero ojo, Adrián, que una cosa es cuando uno tiene una expresión, tiene forma. Yo acá no es genérico. ¿Por qué digo esto? Porque ahí tiene sentido que U igual es a 0. Cuando estoy genérico, no sé, porque la pregunta es ¿qué igualas a 0? ¿Me seguís? ¿Igualas x más 1 acá? Lo que estarías hallando ahí, si igualas eso a 0, es un valor de x, o la imagen del. ¿Cuánto tendría que valer x para que la imagen, ¿sí? ¿Se entiende el entreverus que te metería? Porque ni siquiera estás haciendo una raíz de la función g. Porque una cosa, si uno tiene la expresión ahí, vale la pena, porque sabe a qué se está enfrentando y qué tendría que despejar, qué no. En fin. Y van a ver que estas dos mismas posibilidades, estas dos mismas cuestiones son las que van a estar en juego dentro de la prueba. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que no quede del todo claro? Ese silencio supongo que es que está todo clarísimo. Entonces me voy al ejercicio 2. Ejercicio 2 que tenía dos partes. La parte A me pedía dominio, raíces, signo y bosquejo de la función f de x igual 3. Esa por un lado. Y después, dada la función f de x de reales en reales, segundo grado, cuyo gráfico es este, también se nos daba, ahí hallar dominio, raíces, signo, coordenadas del vértice, decrecimiento y bosquejo de g. Función g de reales en reales y g de x será igual a f de x más 3. Vamos con la parte A. La función que tengo que estudiar es f de x igual 3. ¿No? Entonces, voy a intentar primero determinar el dominio de la función f.
quién va a ser el dominio de esta función. ¿Y qué es lo que tiene que empezar a pensar mi cabeza cuando me preguntan el dominio? El dominio, por la definición de función, para que algo sea función, necesito que todos los elementos del dominio tengan imagen. Esa imagen tiene que ser única. El tema es si yo encuentro algún valor de X que no tenga imagen, que no tenga correspondiente. Pensando en el mayor conjunto posible que tengo, que son el conjunto de los números reales. Entonces la pregunta es, ¿hay algún valor de X que yo tenga prohibido decir que su imagen es 3? Por suerte no. Por suerte, esta expresión me permite afirmar que el dominio de la función son todos los reales. Absolutamente todos los reales. Ahora me piden las raíces. Excelente. Ya tengo el dominio. Voy a intentar hallar las raíces de f. Y las raíces de f, primero, no me importa qué tipo de función, yo necesitaría igualar mi función a 0. F de x igual 3. Como estoy hallando raíces, yo tengo que igualar la función a 0. Pero como decíamos recién, f de x, como está definida, vale 3. 3 igual 0. ¿Cuánto tiene que valer x para que 3 sea igual a 0? Porque eso es lo que estoy buscando. ¿Cuánto tiene que valer x para que 3 sea igual a 0? Y en este momento... No tiene raíces. Exacto. Porque no importa, no, Sebastián, cuánto valga x, 3 Claro, nunca va a ser igual a 0. claro, la gráfica es una recta paralela al eje de las X. Exacto. Pero acá el tema es que 3 no va a ser nunca 0, independientemente de cuánto valga x. X que puede ser cualquier número real. Y este es el motivo, en este caso, este es el motivo para poder afirmar que f no presenta raíces. O que no tiene raíces, si lo quieren escribir de esa forma. Entonces, visualmente, como me decía el compañero, ya sé que el dominio son todas las x. Es decir, todos los reales. Sé que no presenta raíces. Que no presenta raíces quiere decir que no va a haber un corte entre el dibujo del gráfico y el eje X. Y como además sé que todos valen 3, lo que me estaba adelantando el compañero es que, en este caso, inclusive, también me pedían el bosquejo, me quedó correcto, acá, el eje f de x
o como creo que hoy Adrián lo llamaba, cuando hablábamos lo mismo que el eje Y, no estamos hablando del mismo eje, acá está el cero, el origen, y lo que ya podríamos afirmar es que el gráfico de esta función es, es esta recta que acabo de dibujar en naranja. Este es el gráfico de la función. Una recta, como decía Sebastián, acá en 3. Me estaría faltando espejo de la función, entonces lo tendría ahí. El dominio, las raíces, solamente me estaría faltando poder expresar el signo de F. Y signo de la función hace que no presenta raíces, hace que el gráfico es paralelo al eje de las X. Acá tengo el dominio, no tengo un valor de raíz, pero para todo el dominio puedo afirmar que la función es positiva. ¿Qué quiere decir esto más cuando estoy escribiendo el signo? Que la función, el dibujo, va a estar por encima del eje de las X, es decir, en los valores positivos de Y. Dominio, raíces, signo y bosquejo de la función. Y ahí, damas y caballeros, tengo todos los datos. Como ahora leo a Neville, ¿sí? La recta no corta a OX al no tener raíces. Lo escribió en sueco, toner, significa no tener raíces. Y después, supongo, contestar el signo de más. Les recuerdo que como la diapositiva esta la subo yo al programa, me queda muy chiquitita, entonces para poder escribir la agrando y pierdo la información del chat de cuando están escribiendo. Entonces, para los que están solo con el audio, me faltaría eso. Aunque si alguno se anima, porque hubo como una actualización. Creo que ahora, antes tenían que salir, pero los que entraron por auriculares deberían poder cambiar a micrófono sin necesidad de irse de la charla. Según lo que tengo acá de la configuración de la videoconferencia. Y lo otro, ya si algún compañero ve este video, si llega al minuto 24 y no se aburre de la matemática, de otra asignatura, le aviso que en la ruedita arriba donde dice usuarios, que tenemos una tuerquita, ahí uno abre, se dirige a donde dice bloquear espectadores
y ahora ahí me permite habilitar compartir webcam, compartir micrófono, enviar mensajes, tanto público como privado, editar notas, lo cual lo transforma en esto algo muy similar a lo que es Zoom. Es como un aviso parroquial que acabamos de ver. Me voy a la parte 2 de este ejercicio, si no hay dudas. Me voy a ir a esta parte B, que me dice que f de x es x a la 2 y cuyo gráfico es este que se ve en pantalla. Y me dicen que el gráfico de G es de E reales, en reales, ¿sí? Y G de X es igual a F de X más 3. Tengo que terminar el dominio. Damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. El dominio estaba acá en la letra. El dominio es esta primer R que aparece acá. Es decir, que si ustedes me lo permiten, vamos a escribir el dominio de G. Son todos los reales. Y ese es el dominio de la función. Mucho rojo, entonces el dominio de la función G, todos los reales. ¿Dudas? Va a decir acá, inclusive el dominio me lo daba la letra. Así que imperdonable que faltara ese dato. Podrían escribir ese conjunto como menos infinito más infinito, hacer lo que ustedes tuviesen ganas, pero el dominio en la parte B serían todos los reales. ¿Claro eso para todos? Denme una señal de vida, así seguimos. Sí, Nico, está clarito. Gracias, Rafael. Entonces ahora vamos a las raíces. Voy a intentar estudiar las raíces de esto que tengo acá. Raíces de G. Entonces, como hicimos, o como dijimos recién, cada vez que yo tenga que hallar las raíces de una función, lo que voy a hacer es igualar la función a 0. Claro. En el anterior paso siguiente sustituí donde decía f de x por 3 porque así estaba definida la función. Ahora voy a cambiar por f de x más 3. Claro, teniendo bien claro y presente que el más 3 se lo tengo que sumar al punto de partida. O aparentemente, visualmente me quedaría es así. No me tengo que dejar confundir, que eso me lleva a pensar que mi función, la cual tengo dibujada ahí en verde, se va a trasladar hacia la derecha. Y eso fue como el error cuando en la primera pregunta genérica
¿sí? Que debe de ser más 3, era más 1. Me dijeron que se movía un lugar con respecto al eje de las X hacia la derecha. ¿Por qué? No pierdan de vista que f de x, la función f, lo que hace es elevar al cuadrado aquello que uno tenga en el dominio. Con lo cual, si yo le aplico la función f a x más 3, lo que me va a provocar es que x más 3, aplicarle la función f, eso lo tenga que elevar al cuadrado. Eso me queda igual 0. Y bueno, estoy aplicando la función f a x más 3. La definición de f es x a la 2. Genial, entonces, para que x más 3 a la 2 dé 0, yo necesitaría que x más 3, eso que tengo ahí, que eso valga 0. Por lo cual eso ahora me quedó una ecuación de primer grado. Y cuando despeje, voy a llegar a que x tiene que valer menos 3. ¿Para qué? Para que x más 3 a la 2 valga 0. ¿Y por qué el hincapié de a la 2? Porque entonces acá, lo que acabo de encontrar es una raíz doble. Quiere decir que al igual que la función f, que tenía una raíz doble en 0, ahora tengo una raíz doble, pero en menos 3. Y como habíamos visto, parábolas se transformaban en parábolas por las transformaciones que nosotros le hacíamos. Por lo que hice en el ejercicio, además, 1, parte B, acá se trasladaba una unidad porque era más 1, pero acá se va a trasladar 3, quiere decir que si el pulso no me falla además, voy a andar en algo más o menos por ahí. Me falló un poquito el pulso, porque ya que estamos... ¡Ay! Me gustó un poco más. Eso que acabo de dibujar es el bosquejo de la función T. ¿No? Ahí ya tengo el bosquejo que también me lo pedían. Ahí lo tengo hecho el bosquejo. De lo que me pedían, solo me estarían faltando el signo. Pero el signo es que... Profe, un compañero le habló en el chat. Gracias. Listo.
Sí, tenés razón. Me dejé llevar. Vieron que yo estuve luchando con la función G para que cortara en 3. Me dejé llevar por el X más 3. Y tiene razón el compañero Romero. Sí, la ordenada en el origen. En este caso de acá. Entonces vamos a corregirle eso. No me quedaría esto de acá. Este lado me va a quedar diferente entonces. Y como dice el compañero, pasaría por acá. Porque es cuando x vale 0, sería 0 más 3 me da 3, 3 a la 2 me da 9. Yo miré este término y me dejé engañar. Quiere decir que la función sería algo así. Ahora sí me quedó mucho más chicho. Ahí mismo también estaba escribiendo el compañero. Ojo que si ya le dio el valor 0 a x, estaría buenísimo que después del igual sea 0 más 3. Porque ya sé cuánto vale el x, ¿no? Es decir, que forma, y ya se escribe en el chat. Porque, me quedó el 9. Ya sé cuánto vale x. ¿Sí? Que muy bien cómo me acotaba el compañero. Yo estaba preocupado porque pasara por 3 en el dibujo y ahora tenía que pasar por 9. Entonces ahora sí rematemos el signo de la función G, ¿no? Porque el de H no me preocupaba para nada, porque eh, ya sabíamos cuánto valía. Es decir que el signo de G es otra cosa. Y también es importante no olvidarme de nadie. Dijimos que raíz doble en menos 3, ¿no? El que no me puedo olvidar es el 0 acá. Y esto es positivo tanto a la derecha como a la izquierda. Y ahí tendríamos el signo bosquejo, dominio y raíz de la función G. Me estaría faltando el crecimiento, el vértice. Pero fíjense que el vértice lo tengo acá, entonces no tengo que apelar absolutamente a ninguna formulita mágica, porque ya puedo decir que el vértice de la función G es el punto de los 3, 0. Es decir, que cuando x
vale menos 3. La imagen es 0. Ya lo teníamos, ya sabíamos eso. Y con respecto al crecimiento o decrecimiento de la función, de la función g, entonces voy a volver a escribir un eje, voy a marcar el vértice, siempre acá están las x, tengo las x, este sigue siendo menos 3, este es el punto 0, la función decrece hasta el vértice que es un mínimo y después vuelve a crecer. Y ahí, ahora sí, cumplí con todo lo que me estaban pidiendo en este ejercicio. Voy a dejar el rojo como el resto, así yo quedo marcado. ¿Dudas? Algo que no quede del todo claro. Bien. Ahora sí, qué bien escrito. Supongo que este silencio implica que no hay dudas. No, está claro. Entonces Está ahora clarito. nos vamos al tercero y último, y después de hacer la corrección de ese último, este, les doy la nota total, pero si ya estuvieron bichando las correcciones, deberían poder ver las notas de cada una de las actividades. Actividad 3, lo que me piden ahora es, dada una función de reales en reales, definida como menos x menos 1 a la 2 por x más 3, es decir, esto que está acá es la expresión de la función f, cuyo gráfico es este, que también se los doy, raíz simple en menos 3, raíz doble en 1 de tercer grado, tenemos que determinar dominio, raíces, signo y bosquejo de la función g de reales en reales, cuyo definición de g es g de x igual menos f de x. Menos fx. Ejercicio 1, parte A. Si yo había hecho el ejercicio 1, parte A, inclusive ya podría acá sí me quedaría mucho más alargada, ¿sí? La función, pero el dibujo va a ser ese. Si dijimos que cuando hay un menos, rota con respecto al eje de las x. Pero lo vamos a dejar para el final del dibujo y arranquemos por el principio. Dominio de g. Me lo da la propia letra. Quiere decir que en este caso dominio
de la función g son absolutamente todos los reales. Dominio, ya lo tengo. Luego me estarían pidiendo las raíces. Pero como es la forma de la función, sé que las raíces se van a mantener. Quiere decir entonces que raíces de g es doble y menos 3. Tenemos dominio y raíces de g. ¿Dudas hasta acá? Sin duda, Nico. Estoy haciéndolo por el camino más barato, ¿no? No quiere decir que o no está mal si alguien tomó toda la expresión de f y le halló las raíces. O si hizo distributiva para acá y para allá, y le agradezcan a la vida que se me ocurrió poner raíz doble 1, ¿no? Y tenía dos raíces evidentes. Tengo como la ilusión que hubiese pasado si no era 1 la raíz evidente. Pero bueno, me lo quedaré para otro capítulo. Me pedían además el signo. Y bueno, el signo de esta función el color G ya tengo las raíces, el cual era doble, el cual era simple. Entonces, en menos 3 tengo una raíz de 0. El 1 voy a tener una que es doble. Y el coeficiente principal, tengo un menos de la definición de G. Otro menos de quién era F. Pero menos por menos no es otra cosa que más. Entonces el coeficiente principal acá vale 1. Ese sería un camino para razonarlo. Ya habíamos visto que si voy a girar, y hoy arrancamos diciendo lo que era negativo se transformaba en positivo, y lo que era positivo se transformaba en negativo, y se mantienen las raíces, con lo cual entonces el signo de la función también lo tendríamos por ahí. Me estaría faltando el bosquejo de la función, que, como vimos el bosquejo, cuando arrancábamos, una cosa así, intentando respetar, digamos, ese dibujo, y si soy muy chuchi,
vamos a poner el color acá negrito. Así no. Dijimos que la función, entonces, va a tener una raíz en -3 y una raíz doble en 1 y acá en -3 presentado la transmisión. Eso con respecto a la parte A. Con la parte B, tengo una división y me piden determinar el dominio, las raíces y el signo de la función. Entonces, hasta ahora los dominios venían dados en las letras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones polinómicas. ¿Qué cornos son las funciones polinómicas? Las funciones de primer grado, segundo, tercero, ¿sí? Grado 0. Aquellas que son una combinación lineal de números y x. ¿Qué es una combinación lineal? Sumas y restas con multiplicaciones de números y x. Esto que está acá es una función polinómica. X más 8 es una función polinómica. Esto que está acá es una división. Entonces ya no es una función polinómica. Y como es una división, el primer problema que voy a tener que pensar es cuándo existe una división. Es decir, cuándo puedo darle resultado a una división. Pero ahí tengo muchos casos. Entonces pensemos al revés. ¿Qué tiene que pasar para que una división no exista? ¿Qué tiene que pasar para que una división no exista? El divisor sea distinto de 0. Para que no exista, que sea 0. Que el divisor sea distinto de 0. Exactamente. École qua. Traducido al español en mi división, uno de los problemas que estaríamos teniendo que resolver es que x menos 5 sea distinto de 0. Uno de los problemas que tenemos que resolver para el dominio. ¿Cuál sería el otro problema que tendría de la función f de x? Raíz de x más 1 sobre x menos 5. Que x menos 5 tiene que ser distinto de 0, eso es por el tema de la división. Y x más 1 mayor que 0. Casi. ¿Por qué casi? O igual. Porque la raíz de 0 también existe. Entonces acá yo tengo dos problemas. Dos problemas que después tengo que unir. Entonces, si yo escribo esto, que hasta ahí viene precioso. Si yo de aquí me doy cuenta, o despejo, que x tiene que ser distinto de 5. ¿No? Distinto de 5. De aquí me doy cuenta que, o despejo, como es de primer grado, la misma ecuación, habíamos dicho que se podía despejar, que x tiene que ser mayor que menos 1.
Entonces, el dominio de la función f son todos los x que pertenezcan a los reales que suceda que x sea mayor o igual que menos 1. Y si yo cierro esto, no me puedo olvidar de que 5 es mayor que menos 1. Entonces no lo puedo dejar en el dominio. Yo voy a pedirle que se cumplan las dos cosas. Y que x, además, sea distinto de 5. Ahora, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, como lo hemos hecho o como lo he hecho hasta el momento, sobre todo al inicio del tema de dominio, cuando me pasan estas cosas, voy a ir llevando al gráfico la información. Y esto va a ser fundamental en este remate. Fundamental. Ser prolijito, saber qué estoy haciendo, escribir correctamente. Por favor. Voy a expresar mi dominio. El dominio lo tengo que representar en x. X mayor o igual que menos 1. Entonces, paca, 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 paca. ¿Por qué voy a escribir punteadito? Ah, porque menos 1 pertenece al dominio. Los que no pertenecen al dominio son todos los X malditos que están acá atrás. Esos no están en el dominio. Si no está en el dominio, no puede haber una imagen de nadie. ¿Y quién tengo que sacar también? Al 5. Pero en 5 no hago punteadito. Hago una recta continua. Y además, de poner al número 5 acá a jugar, acá dijimos que le vamos a poner que no existe. En 5 la función no existe. Quiere decir que acá va a haber un corte. Particularmente, lo que me estaban pidiendo, acá tengo el dominio de la función, que es lo importante. No solo quedarme con x más 1, o no solo decir que es x distinto de 5, o no solo escribir esto y después acá meter un dibujo de un gráfico. Estoy siendo incoherente. O no existe, o existe. Entonces ahí eso tengo que trabajarlo de forma correcta. O en terapia, ¿no? Porque o existe o no existe. Las dos cosas a la vez acá no camina. Dominio hecho. ¿Duda de este dominio? Que no solo hallé el conjunto dominio, sino además lo llevé al gráfico. Porque como me van a pedir el bosquejo, si no me pidiesen el bosquejo, me hubiese quedado en escribir el conjunto. Está clarito, Nico. Genial. Entonces, vamos a ver esto que era de la otra función. Y voy a intentar ir a hallar la raíz. Era una de las cosas que también me pedía. La F, no estoy mal. La F. Voy a repetir, soy muy chuchi. Y voy a volar la función a 0.
cada vez que yo quiera encontrar las raíces, lo que estoy buscando son los valores de x que hagan que la función tome valor 0. En este caso, para que eso sea cierto, se tiene que cumplir que la raíz de x más 1 dividido x menos 5, esto valga 0. Entonces, como ya tenemos hecho el dominio y ya sabemos dónde existe, es decir, sabemos que esa división va a existir siempre y que no tengo ningún problema con este valor, es decir, x menos 5 no va a ser 0, va a ser un número, positivo o negativo, pero número al fin y al cabo, puedo despejar y pensar esto como la raíz de x más 1 igual 0. O 0 por x menos 5, si lo prefieren. Pero a su vez tengo otro argumento. En una división, el resultado va a ser 0, hablando en español puro, cuando lo de arriba me dé 0. Es decir, en este caso, raíz de x más 1. Y que eso no me afecte o no me haga 0 al divisor. Pero ese problema del divisor ya lo tengo resuelto. Entonces, tranquilamente acá me puedo quedar con esto. Pero para que la raíz de x más 1 dé 0, quien tiene que valer 0 es x más 1. Con lo cual, la raíz de esta función, la raíz, la única que tiene, es menos 1. Ya tenemos. Entonces ahora me voy a ir a mi gráfico. Vengo por acá. La única raíz entonces es este punto. Después, jamás la función va a cortar al eje de las x. Ahora abajo dice, yo busqué por el camino largo, por las dudas que poniendo así directo lo tomaras como mal. Bueno, Neville, yo los invito a volver a ver absolutamente todos los videos, a ver en qué momento yo les tomé como mal eso. Más, lo vuelvo a hacer porque están habilitados, ¿no? Lo importante, Don Neville, el camino que te lleve al éxito y que no genere dudas en la hoja. Hoja que no tengo. Entonces lo que va a quedar, que esté bien, que no tenga problemas. Eso es lo único que les estoy pidiendo por ahora. Todos los caminos son muy válidos. Siempre y cuando no tengan ningún paso Harry Pottiano, por favor. Ni mágico. Entonces ahora vamos a determinar el signo de la función. Dijimos
que tenemos la posibilidad también acá, poner el color, así nos queda todo bien lindo. El signo de la función es este el que yo quiero. El signo de la función. Y acá empecemos a aprovechar cosas que ya tenemos hechas. Yo voy a ir directamente al signo de la función, porque ya lo hicimos, ya vimos cómo era. Pues cada uno puede ir por el camino que tenga ganas o que mejor le salga, ¿no? Eso están habilitados ahí por como ustedes quieran. Cuando las funciones no tenían raíces cuadradas y eran unas hermosas expresiones polinómicas, nosotros íbamos por allá del signo de lo que tengamos arriba y el signo de lo que tengamos abajo. Para eso la raíz. Ya vimos que la raíz de raíz cuadrada de x más 1, ya vimos que la raíz de raíz cuadrada de raíz cuadrada de x más 1, esto que está acá, es menos 1. Acá es menos 1. Y que además, como es la raíz del numerador, hablando en español puro, de lo que está arriba, le podemos poner un hermoso cero acá. Y la raíz del denominador de x menos 5, lo tengo hecho acá. Ah, pero con el signo de desigual. Pero es exactamente lo mismo. Es menos 5. Acá no existe. Entonces voy a ver raíz de x más 1. Y nosotros, particularmente cuando arrancamos, le pedimos a eso que fuera mayor o igual que 0, es decir, que fuera positivo. Quiere decir que si yo pienso en la función genérica raíz de x más 1, para cualquier x del dominio, esto que está acá, positivo. Coeficiente principal de acá es ese 1, que es positivo. Positivo dividido positivo, arranca con positivo. Cambiaría a negativo. Y si yo no estoy muy atento y porque ya son casi como a todo esto, 10:30 de la noche, voy a ponerle un simbolito de más acá. Pero antes de hacer un recuadrito y decir el signo de la función es tal, voy a buscarle coherencia con el dominio. A mí me interesa de eso lo que suceda cuando x sea mayor o igual que menos 1 y que no sea 5. Por lo tanto, lo que pase acá no me importa porque la función no existe. Con lo cual este es el signo
de la función. Tengo la raíz, tengo el dominio, tengo el signo, tengo el presente. De 5 hacia la derecha la función es positiva, quiere decir que me puedo tomar el atrevimiento de que acá no va a haber función, porque si la función es positiva de 5 hacia la derecha, tiene que estar por encima del eje de las X. Y entre -1 y 5 la función me dio negativa, quiere decir que acá no hay función. Quiere decir que el bosquejo me va a dar un gráfico parecido a esto que dibujé por acá. Y ahí se estaría terminando lo que tiene que ver con el parcial. ¿Dudas de este ejercicio? Hay quienes, como decía el compañero, transpiraron un poco más. Eso no es lo que va a hacer que esté bien o mal el ejercicio. Sí, lo que me preocupó en este caso es que hay varias lecturas de lo que hacen que terminan quedando bastante feas en el papel. Les queda grabadito y recuerden que al otro día generalmente y en cada carpeta tienen los videitos de los encuentros con todo lo que pasó, como para repasar y ver. Acá tengo funciones a las cuales debemos determinar nosotros el dominio, porque ahora lo que va a pasar es que van a dejar de ser funciones polinómicas, se van a transformar en funciones un poco más divertidas, que van a tener o forma de división, era lo que nos pasaba recién, el divisor tiene que valer o tiene que ser distinto de 0, ¿sí? De ahí que como una L que no va, la estamos borrando. Las raíces cuadradas, van a existir la raíz cuadrada cuando A sea mayor o igual que 0. Nos pasaba que tenía una división, ¿no? Si lo pienso con este esquema, con esta cabeza, lo que recién vimos, la función tenía esta forma, raíz de A sobre B. Entonces tuve el problema del divisor y también tengo el problema del raíz de. Y luego tengo los dos tipos de logaritmo, ¿no? Son el mismo, es un logaritmo. La diferencia entre el primero, que generalmente decimos que es el común, es que tengo A y B. A y B tienen que cumplir estas tres condiciones: A mayor que 0, B mayor que 0 y B distinto de 0. Pero en el segundo caso, lo que se está cumpliendo es que B, ¿sí?, vale el número E. Y el número E, como ya vimos, vale 2,7 y algo más. Pero si es 2,7, de por sí es positivo, es distinto de 0, por eso el único problema que tendría sería de A mayor que 0. Con lo cual, y ojo que en la calculadora muchas veces aparece así y uno piensa que es una IN y es una L y una N lo que está representado. Y lo quisiera calcular, ¿no? Esto, para volver a insistir en el dominio que nos va a acompañar en todo momento. Y ahora me voy a meter a cuando una función es continua en un punto, ¿sí? Y acá les pido atención. En versito, ¿sí?, una función sería continua, ¿no?, en A, si dado cualquier entorno de centro A, ya vimos lo que era un entorno, pero tranquilos que ahora lo vamos a ver en dibujito para que quede más claro. Por más pequeño que sea, siempre se puede encontrar un entorno de centro A, tal que para todos los X que pertenezcan a ese entorno, el correspondiente f de X pertenece al entorno de centro A. Traducido al español puro. Y acá tenemos dos gráficos. Lo que me dice es, si yo lo pienso como estos dos ejes, ¿sí?,
como dos conjuntos, el de dominio y el de las imágenes, lo primero que me piden es, ¿sí?, que se cumpla, que ese punto A tenga una imagen. Entonces, este punto A no es cualquier punto. Necesariamente, si tiene imagen, tiene que ser un punto del dominio. Porque los que tienen imagen son los puntos que están en el dominio. Y me habla de los entornos de centro FDA. Y la idea es, bueno, si yo agarro imágenes que estén cercanas a FDA, ¿dónde quiero que estén esos X? Y que estén cercanos a la. Y vengo al gráfico. Si yo elijo acá un f de x, y me podría llegar a pasar, pero la función no sería continua, necesito que el x de este f de x no caiga acá. ¿Por qué? Porque no estaría en un entorno cercano al punto A. De ahí que hablemos de, intuitivamente, que los puntos tengan que estar, o los entornos ser reducidos, si ser muy pequeños, ¿sí? No tomarme un gran entorno de radio. ¿Qué es lo que me quiero asegurar? Me quiero asegurar que, o esta información lo que me va a dar es una información bien interesante acerca de lo siguiente. Acá acabo de representar, acá tengo todos los f de x, ¿no? Es el entorno donde van a caer las imágenes. Bien. No, con ese no. Ahora voy a representar ¿quién? Voy a representar a mis candidatos a puntos de partida, ¿no? Acá tengo a todas las X posibles, que tiene que obviamente estar el A, en el otro tiene que estar f de A. Para que la función sea continua, lo que me va a garantizar esto es que de haber una función, el dibujo de la función va a quedar dentro de este cuadrante. F de x, la función, va a ser un dibujo continuo en este cuadrante. Cuando digo continuo, puedo hacer curvas. ¿Sí? Pero lo que me va a asegurar que en ese cuadrante, la función, que es a veces lo que asociamos con función continua, no levanto el lápiz. Cuando una función no va a ser continua. En el caso que me suceda, por ejemplo, esto que estoy dibujando ahí. Acá hay un corte, hay una discontinuidad. Y vuelvo a insistir. Y aprovecho este gráfico. Por ejemplo, en 6, esta función es continua. Porque cerquita del 6 van a estar todas las imágenes. En 5 no. ¿Por qué en 5 no? Porque 5 no pertenece al dominio. Entonces no voy a poder encontrar esta dicotomía entre intervalos. Y como por ahora visualmente es la forma que tenemos de encontrar y estudiar continuidad, a eso nos vamos a meter ahora de lleno. ¿Dudas?
Esto está espectacular, las dudas me van a venir después. Bien. Yo les voy a habilitar ahora un ejercicio donde les voy a pedir, ¿no?, que determinen el dominio, raíces, signo, el bosquejo, ¿no?, y que determinen si la función, en primer caso, es continua en x igual 1, siendo f, y ahí les voy a dar una formulita o una expresión de quién es f de x. Les recomiendo que ahora al principio, para no perder la práctica, dominio, raíz, el signo y el bosquejo, que determinen, teniendo el bosquejo, si se verifica esta relación que marcamos acá, ¿sí? Si se verifica esto que está acá, efectivamente la función es continua.